Bien, tengan muy buenas noches. Sean bienvenidos a la tutoría número uno de la asignatura de Introducción al Cálculo de Diferencial e Integral. Vamos a ir desarrollando en esta tutoría uno, a ir repasando un poco lo que son vamos a ir repasando lo que son las propiedades de límites. Vamos a repasar límites de funciones racionales, límites en donde haya que aplicar racionalización. Vamos a tratar también un poco lo de continuidad y vamos a finalizar con algunas propiedades de límites trigonométricos. Entonces, sea bienvenido cada uno de ustedes. La tutoría vamos a tratar de irla haciendo de manera interactiva, es decir, bueno, yo voy a ir explicando y ustedes pueden comentar en cualquier momento alguna inquietud que ustedes tengan. En primer lugar, quisiera verificar si todos logran ver la pantalla que aparece, o sea, la pequeña pizarra. Buenas noches, licenciado. No se logra ver nada. A ver, ¿qué es lo que ven en la pantalla ahorita? Pues yo veo nada más cuadrito blanco, nada más ahí. Ok, bueno, eso es. Vamos a empezar. Vamos a empezar entonces Yo con las veo una pantalla. Ajá, ahorita. Ya, cuando empiece a escribir me confirman si lo logran ver. Las propiedades de límites, bueno, la definición ya la veíamos de manera introductoria en la tutoría presencial, en donde decíamos que cuando nos acercamos por la izquierda y por la derecha, al ir sustituyendo en la función estos valores, entonces así es como se define el límite. Y decíamos que la forma de representar el límite sería de esta manera. El límite de una función, digamos, f de x, cuando una x, que es la variable independiente, tiende a un valor c, entonces esta función cuando se va evaluando se acerca a L. Ahora sí, necesito verificar si la luz es adecuada y permite ver lo que está en la pantalla. Vamos a estar, vamos a estar analizando lo que son las propiedades. Vamos a empezar por ahí, analizando las diferentes propiedades de los límites. Entonces, bueno, la primera propiedad que vamos a mencionar es la que se conoce como el límite de una función constante. Debemos de recordar que una función constante es una función en la cual no existe una variable independiente. Entonces vamos a decir, por ejemplo, el límite de una función constante, digamos b es la función, cuando x tiende a un valor cualquiera, c, entonces se dice de que el límite de una constante, cuando x tiende a cualquier valor c, entonces ese límite va a ser igual a la misma constante. Eso lo que quiere decir es, por ejemplo, si yo tengo el límite, bueno, si pongamos acá, si tenemos que f de x, por ejemplo, es igual a 5, ¿ve? Es una función constante, entonces, si nosotros queremos calcular el límite de 5 cuando x tiende a 2, por ejemplo, como no hay ninguna variable que me afecte en este caso a la función, entonces simplemente decimos que el límite es también 5. De ahí se dice que el límite de una constante es la misma constante. Bien, ahora en la siguiente propiedad nos habla de algo que se llama función identidad. Estas propiedades las podemos ir encontrando en el libro de texto que tenemos nosotros. La siguiente propiedad es la que se conoce como
la función identidad. ¿Qué dice la función identidad? Que el límite de una función identidad, o sea, de x, cuando x tiende a un valor c, no es más que evaluar el valor c en la función identidad. Es decir, en vez de x tenemos c. Entonces, un ejemplo de esto sería el límite de la función x cuando x tiende a ¿qué? A 7, por ejemplo, pues es simplemente sustituir en vez de x, tomar el valor de 7. Entonces tenemos que el límite de una función identidad, límite de x cuando x tiende a 7 es igual a 7. Luego tenemos otra propiedad que es la propiedad de múltiplo escalar, es decir, tengo un número real multiplicando a una función. Entonces veamos cómo se comporta eso. Si tenemos el límite de un escalar multiplicando a una función, digamos b multiplicando a f de x, o sea, queremos calcular el límite de toda esta función, cuando x tiende a un valor c. Entonces esta propiedad nos indica que el valor constante sale como producto y lo que se calcula es el límite de la función cuando x tiende a c, es decir, el límite de b por f de x, donde b es un valor numérico, cuando x tiende a c, entonces simplemente decimos que es igual a b multiplicado por el límite de la función f de x cuando x tiende a c. Entonces al final calculamos el límite de la función y el número, o sea, el escalar, simplemente lo dejamos afuera como producto. Luego tenemos una cuarta propiedad. Bueno, que veamos siempre un ejemplo de esta propiedad. Sería, por ejemplo, si tenemos el límite de 5x cuadrado cuando x tiende a 2. En este caso vemos que la función podríamos tomarla como que es x cuadrado, 5 como que es el escalar, entonces esto es simplemente tener 5 multiplicando al límite de x cuadrado cuando x tiende a 2. Y luego pues tendríamos 5, en este caso es una función polinómica, por lo tanto en una función polinómica el límite se puede calcular únicamente haciendo la sustitución sin ningún problema. Eso debido a que en toda función polinómica existe continuidad, como se ha comentado. Ahora entonces tendríamos que esto es igual a 2 elevado al cuadrado. Y entonces tendríamos 5 multiplicado por 4 y eso sería 20. Entonces el límite cuando x tiende a 2 de 5x cuadrado es igual a 20. En la siguiente propiedad vamos a tener en la siguiente propiedad la propiedad de la suma o diferencia de funciones. Entonces, si tenemos acá que queremos calcular el límite, ya sea de una suma, o sea, es decir, f de x más o menos g de x, entonces esto cuando x tiende a un valor c, es igual a la suma de los límites de cada función. Por supuesto, asumiendo que en cada función existe el límite. Entonces no es más que decir que el límite de cuando x tiende a c de f de x más menos, o sea, se va a comportar igual tanto la suma como la resta de del límite cuando x tiende a c de g de x. Entonces tenemos ya en este caso la cuarta propiedad que nos está indicando que el límite de una suma o de una diferencia es igual a la suma de los límites de cada una de las funciones. Eso aplica también para el producto. Entonces si tenemos que el límite
de, bueno, cuando x tiende a c, el límite cuando x tiende a c, de un producto, es decir, de funciones de f de x por g de x, es igual al producto de los límites de las funciones. O sea que es igual al límite cuando x tiende a c de f de x multiplicado por el límite de g de x cuando x tiende a c. Bueno, tenemos ahí entonces 5 propiedades que vamos a estar usando. 5 propiedades que vamos a estar usando en los cálculos de límites. Adicional a ello, pues tenemos otras dos, que es la del cociente y la de la potencia. Entonces, la del cociente es similar. La voy a escribir en esta parte de acá. Y tenemos que si nos pide el límite cuando x tiende a c de f de x dividido entre g de x, pues esto será igual al cociente de los límites. Por supuesto, con la condición de que el límite de g de x, cuando x tiende a c, tendrá que ser distinto de 0. Bueno, esto por la división por 0. Entonces esto será igual, decíamos, al límite cuando x tiende a c de f de x, esto dividido entre el límite cuando x tiende a c de g de x. Y por eso establecíamos la condición de que g de x tiene que ser distinto de 0. Bueno, en el caso de la propiedad de la potencia, si queremos calcular el límite cuando x tiende a c de una potencia, o sea, es decir, digamos una f de x elevado a la n, entonces esto será igual a calcular el límite, calculamos el límite cuando x tiende a c de f de x y ese límite elevamos a dicha potencia. Muy bien, esas son las propiedades. Tenemos hasta ahí 7 propiedades. Ahora, hay otras propiedades que son muy importantes a tomar en cuenta. Por ejemplo, otra propiedad sería que si P es un polinomio y C es un número real, entonces el límite del polinomio cuando x tiende a c es simplemente evaluarlo. Evaluar el valor de c en el polinomio. O sea, en otras palabras, ¿cuándo vamos a poder evaluar directamente el valor de c en el polinomio para calcular el límite? O sea, ¿cuándo vamos a poder evaluarlo en la función? Lo vamos a poder evaluar en la función cuando esta función sea un polinomio. Entonces es importante tomarlo en cuenta. Luego, si es el límite de una función racional, entonces es de tomar en cuenta las potencias, o sea, digamos el índice también de la raíz. Se puede hacer una evaluación directa y tomar como la propiedad número 7, ya que toda raíz es una potencia con exponente fraccionario. Y luego, como una décima propiedad, podríamos mencionar el límite de una función compuesta. Bueno, dice si f y g son funciones tales que el límite de g de x cuando x tiende a c es igual a L y el límite de f de x cuando x tiende a L, o sea, L que era el límite de g de x, es igual a f de L, se tiene que el límite de g de x, de f de g de x cuando x tiende a c es igual a f de L. Estas propiedades las podemos encontrar y explicadas un poquito más también en el libro de texto que tenemos. Bien, hasta el momento no sé si alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta. En caso de ser así, la pueden hacer en este momento y si no, continuamos con el desarrollo ya de ejemplos. Licenciado, una pregunta. Sí, dígame. Cuando usted habla, la del cociente es similar. Al parecer ahí nos da, ¿qué? Dos propiedades, ¿verdad? Pero prácticamente
Bueno, en lo personal yo no logro ver, ¿verdad? Cómo es la continuidad de de esas propiedades donde dice cuando el límite de x es cerca a c, ¿verdad? Por f de x sobre g de x va a ser igual. De ella no logro ver en la pantalla, licenciado. Ok, vamos a moverlo un poquito. ¿Me avisas si se ve? Sí, licenciado, ahora sí, para Ok. tener ahí una idea. Sí, gracias. Bueno, entonces es similar a la del producto. Lo que hacemos prácticamente es como calcular el límite de cada función. eh, que podríamos, aunque no es correcto decirlo, pero podríamos pensar que lo que se hace es como una distribución del límite. O sea, en términos gráficos es como una distribución. Sin embargo, pues no es del todo correcto afirmarlo, porque eso va a depender de la función, si el límite existe en la función o no existe. Entonces, si el límite existe para esas funciones, es simplemente como calcular el límite de cada una de las funciones y aplicarle la operación indicada, ya sea suma, resta, multiplicación o división. Muy bien. Eh, para calcular, para calcular los límites, vamos a estar haciendo uso de algunas técnicas, además de las propiedades de algunas técnicas. Y estas técnicas van a depender de la estructura de la función que queramos encontrar el límite. Entonces ahí nos podemos encontrar con algunos tipos. Por ejemplo, puede ser que la función sea polinómica. Si la función es polinómica, de acuerdo a la propiedad que hemos mencionado, bastará sustituir. Y vamos a ir haciendo ejemplos de cada tipo. Podríamos encontrarnos con una función racional. La función racional puede ser de dos tipos. Puede ser que al evaluarla permita calcular el límite directamente, o puede ser que al evaluarla dé una indeterminación, es decir, puede dar un cero sobre cero. En este caso, habría que aplicar una técnica de factorización o de racionalización para poder quitar la indeterminación. Y el último, bueno, el siguiente caso podría ser cuando tenemos radicales o fracciones incluidas entre radicales. En este caso tenemos que hacer uso de la racionalización. De igual manera se pueden presentar funciones trigonométricas en las cuales se aplica propiedades específicas de los límites de las razones trigonométricas que las vamos a incluir un poquito más adelante. En este caso vamos a empezar a desarrollar ejemplos y les voy a pedir que estemos muy atentos y participemos en el desarrollo del cálculo de límites que vamos a hacer a continuación, ya que esto pues podría servirles de mucha ayuda, podría ser de mucha ayuda para el desarrollo de ejercicios como los que tenemos en la tarea también. Entonces vamos a empezar con uno sencillo. Se nos pide a encontrar cada uno de los siguientes límites. Entonces vamos a empezar con un límite sencillo. Calculemos el límite cuando x tiende a 5, el límite cuando x tiende a 5 de una función que sea menos 2x al cubo, menos 2x al cubo, más 5x menos 2. Bueno, en este caso, la primera pregunta que yo debo de hacerles es, ¿qué tipo de función es la que yo estoy pretendiendo calcular el límite? ¿Será polinómica? ¿Será racional? ¿Será trigonométrica? ¿Qué será? Yo creo que es una función polinómica, licenciado. Muy bien, de acuerdo. Estamos ahí totalmente de acuerdo. Es una función polinómica, puesto que lo que vemos es un polinomio que está representando en este caso a f de x.
Por lo tanto, como es una función polinómica, el límite de la función cuando x tiende a 5 es simplemente sustituir el valor de x en la tendencia que tiene acá, que es 5, es decir, menos 2, 5 elevado al cubo, más 5 por 5, menos 2. Y ahora, esto sería igual a menos 2 multiplicado por 125, más 25 menos 2. Al hacer esa operación, pues obtenemos, si queremos hacerlo así despacio, menos 250 y aquí más 23, haciendo la resta. Y ahora pues tenemos menos 250 más 23 y eso nos daría menos 227. Podríamos aquí pensar por un momento en que esta es una función, esta es otra función y esta es una función constante y aplicar todas las propiedades de límite. Sin embargo, eso lo pueden hacer ustedes ya para practicar las propiedades. Sin embargo, si ya tenemos una propiedad que nos da permiso de que si la función es un polinomio podemos sustituir directamente, pues entonces considero que para esta tutoría no es necesario hacer esa separación. Muy bien, entonces si la función que vamos a calcular el límite, repito, es un polinomio, entonces simplemente lo que hacemos es sustituir el valor al cual x está tendiendo. Sustituimos como un valor numérico y encontramos el límite de la función. Luego, analicemos una función de tipo racional, que son las que podrían tomar un poquito más de análisis. Voy a borrar esta. Vamos a tener ahora el análisis de una función racional. Empecemos con una un poquito sencilla y luego vamos a hacer una un poquito más complicada. Calculemos el límite cuando x tiende a 1, a menos 1, de la función racional que dice que es x cuadrado más 6x más 5, dividido entre x cuadrado menos 1. Esta es la función a la cual le vamos a calcular el límite. Bueno, en una función racional, de entrada lo que podríamos intentar es hacer la sustitución directa. Sin embargo, casi siempre los valores que se toman para analizar son valores que generan una indeterminación. Veamos a ver qué sucede si sustituyo directamente. Si hago una sustitución directa, tendríamos lo siguiente. Tendríamos menos 1 elevado al cuadrado, más 6 por menos 1, más 5, entre menos 1 al cuadrado, menos 1. Esto me da menos 1 al cuadrado es 1, 6 por menos 1 es menos 6, más 5, menos 1 al cuadrado es 1 y aquí 1. Ahora, 1 menos 6 es menos 5, más 5 me queda 0. Y 1 menos 1 me queda 0. Y entonces eso no es un valor real. Me ha quedado un 0 sobre 0, lo cual se conoce como una indeterminación. Entonces, una indeterminación, cuando me dé una indeterminación, cuando yo evalúe directamente, si me da 0 sobre 0, entonces claramente debemos de confiar en que ese polinomio, ese cociente, tiene un polinomio común. Es decir, se puede factorizar y simplificar algún factor común polinómico en este caso. Entonces, como me ha dado esto, bueno, lo borramos. Hemos visto que no pega directamente. Entonces, lo que hacemos es factorizamos. Entonces, vamos a tener que el límite, cuando x tiende a menos 1, del polinomio de arriba. O sea, hay que factorizar ambos polinomios. Entonces, factorizamos el polinomio de arriba. X más por más da más,
Buscamos dos números que multiplicados me den 5 y que sumados me den 6, que claramente son 5 y 1. 5 por 1 es 5 y 5 más 1 es 6. Y abajo, en x cuadrado menos 1, lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Entonces la diferencia de cuadrados es la raíz cuadrada del primero, que es x, más la raíz del segundo, que es 1, luego por el mismo factor, pero conjugado, es decir, con un signo contrario. Ahora tenemos entonces que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función que tenemos ahí, podemos visualizar claramente que esa función se puede simplificar. Entonces simplifica este factor con este de acá. Y ahora lo que nos ha quedado es x más 5 dividido entre x menos 1, lo cual claramente podemos verificar al hacer la sustitución que en este caso la indeterminación ya se ha quitado y se puede evaluar directamente. Entonces acá el límite de x más 5 sobre x menos 1, cuando x tiende a menos 1, lo vamos a evaluar directamente. Entonces sería menos 1 más 5 sobre menos 1 menos 1. Y eso me daría 4 dividido entre menos 2. Y eso es menos 2. Por lo tanto, concluimos de que el límite de x cuadrado más 6x más 5 sobre x cuadrado menos 1, cuando x tiende a menos 1, es igual a menos 2. Muy bien, entonces recapitulando de manera general los pasos son: evaluamos, si encontramos un 0 sobre 0, regresamos, factorizamos, simplificamos el factor polinómico común y luego cuando ya hemos quitado esa indeterminación de 0 sobre 0, podemos hacer una sustitución directa y allá prácticamente lo que sigue es únicamente como un valor numérico. Bien, ¿hay preguntas en este Licenciado, momento? ¿Sí? sí, licenciado, tengo una inquietud. Usted dijo, primero evaluamos, ¿verdad? Después dijo que regresamos, factorizamos, simplificamos y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Después evaluamos, ya cuando tenemos acá, cuando usted ya haya simplificado, entonces hemos quitado ya el factor común que me generaba un 0 sobre 0. Cuando ya llegamos a esa expresión simplificada, podemos sustituir el valor directamente, el valor de menos 1. En vez de x voy a escribir menos 1. En vez de x acá escribo menos 1. Y me doy cuenta de que al sustituir ya en este punto directamente, no me genera un 0 sobre 0, sino que ya un valor, una división que se puede realizar y por lo tanto pues hay que calcularla. Y ese resultado va a ser el valor del límite de la función original. No sé si hay otra inquietud. Creo que es similar a un ejercicio que tenemos ahí en la tarea, creo yo, licenciado. Ya nos da una idea más o menos de por dónde comenzar y qué hacer. Ok, muy bien. ¿Tienen una pregunta? ¿Tienen el libro ustedes a la mano en ese momento? Sí, Ok, ubíquese en la página 41 del libro de texto y vamos a desarrollar juntos, o sea, con todos los compañeros acá, el ejemplo número 11 y vamos a ir explicando cada paso. El ejemplo número 11. Voy a borrar este y vamos a analizar el ejemplo número 11. El ejemplo número 11 nos está pidiendo hallar el límite, nos está pidiendo encontrar el límite en el número 11
encontrar el límite cuando x tiende a menos 2 de un cociente. Y en la parte superior, en el numerador, tenemos un x cuadrado más x menos 2. Y en el denominador tenemos un x elevado al cubo más 2x cuadrado menos 3x menos 6. Muy bien. Entonces, lo primero que siempre se debe de hacer es esto. Probar una evaluación directa a ver qué es lo que sucede. Entonces, si aplicamos una sustitución directa, eso es lo que significa es que vamos a evaluar, es decir, sustituir el valor de x por menos 2. Entonces, si hacemos esa sustitución directa, esto es como una prueba. Ahora, si la prueba resulta que puedo obtener un cociente que no es 0 sobre 0, pues esa es la respuesta. Sin embargo, si obtengo 0 sobre 0, debo de regresar a factorizar, simplificar, volver a evaluar y a tomar eso como respuesta. Tenemos aquí un x más y x, en este caso más por menos da menos. Buscamos dos números que multiplicados, bueno, perdón, vamos primero dijimos a evaluar, no a factorizar. Entonces evaluamos. Entonces tenemos menos 2 elevado al cuadrado más menos 2 menos 2. Estoy sustituyendo el valor de x que vale menos 2 en el numerador. Ahora veamos en el denominador. Menos 2 elevado al cubo más 2 por menos 2 elevado al cuadrado menos 3 por menos 2 menos 6. Entonces, menos 2 al cuadrado es 4. Aquí tenemos un más por menos me da menos y menos. Menos 2 al cubo es menos 8. Menos 2 al cuadrado es 4 por 2 es 8. Menos 3 por menos 2 es más 6, menos 6. Entonces aquí tenemos 4 menos 2 es 2, menos 2 es 0. 8 menos 8 más 8 es 0. Y 6 menos 6 es 0. Entonces, ¿qué he obtenido? He obtenido un 0 sobre 0, o sea, una indeterminación. ¿Cómo puedo quitar una indeterminación en una función racional? Factorizando el numerador y el denominador. Entonces vamos a hacer la factorización. Voy a borrar la sustitución. ¿Ya? Y ahora lo que hacemos es la factorización. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a menos 2, esta función, solo que ahora la vamos a mostrar factorizada. Aquí vamos a tener x más y x menos, decíamos porque más por menos da menos. Buscamos dos números que multiplicados me den 2 y que restados me den 1. Pues no hay más que sea 2 y 1. 2 por menos 1 es menos 2 y 2 menos 1 es el 1 que aparece acá. Ahora en el denominador tenemos una función cúbica, o sea un polinomio cúbico, el cual para factorizarlo podemos probar con agrupación de términos y luego un factor común. Entonces vamos a probar con agrupación de términos. Agrupemos los primeros dos. Agrupamos los primeros dos y agrupamos los otros dos, que es menos, aquí coloco más, el menos lo ponemos adentro, menos 3x menos 6. Muy bien, luego continuamos, el límite cuando x tiende a menos 2, el numerador ya está factorizado, él solo lo dejamos igual, y en el denominador podemos sacar en el primer paréntesis un factor común, x cuadrado. Entonces nos quedaría x cuadrado, factor común, x cubo entre x cuadrado me queda x, 2x cuadrado entre x cuadrado me queda 2, y aquí vamos a sacar un factor común menos 3, un menos 3, menos 3x entre menos 3 me queda x, y menos 6 entre menos 3 me queda más 2.
Muy bien, continuando, tenemos entonces que el límite cuando x tiende a menos 2, nuevamente el numerador solo lo escribimos, x menos 1, y ahora me doy cuenta de que hay acá, en el denominador, hay un factor común polinomio. En este caso, el factor común polinomio es x más 2, ese es el que se repite. Saco factor común x más 2 de los que están afuera, es decir, de x elevado al cuadrado menos 3. Y ahora, lo que procede es simplificar. Vemos que hay un x más 2 arriba como factor y hay un x más 2 abajo como factor. Entonces lo simplificamos. De tal manera de que ahora entonces esto es simplemente el límite cuando x tiende a menos 2 de x menos 1 sobre x cuadrado menos 3. X cuadrado menos 3. Muy bien, voy a dar un momentito para que lo analicen y luego continuamos, porque ahí todavía no hemos terminado. Lo analizamos y si hay alguna pregunta la pueden hacer también en este momento. Bueno, hemos llegado a esta expresión de que el límite cuando x tiende a menos 2, ya simplificada la función original, es x menos 1 sobre x cuadrado menos 3. Como ya hemos eliminado un factor común, entonces probamos ahora la sustitución directa. Entonces esto sería igual a que en vez de x yo escriba menos 2. Menos 2 menos 1 en el numerador y en el denominador me quedaría menos 2 elevado al cuadrado menos 3. Entonces esto, al hacer el cálculo, me queda menos 3 y menos 2 al cuadrado es 4 menos 3. Entonces tenemos menos 3 sobre 1 y eso es menos 3. Por lo tanto, ya una vez llegamos a esa expresión, concluimos entonces. Vamos a concluir entonces de que el límite de la función racional x cuadrado más x menos 2 dividido entre x cubo más 2x cuadrado menos 3x menos 6 cuando x tiende a menos 2 es igual a menos 3. Entonces, tenemos en el libro una pequeña explicación también. Nos hace un comentario y dice: lo que hicimos fue encontrar una función que coincidiera con la original, a excepción de x menos igual a menos 2. Cabe destacar que el dominio máximo de la función original corresponde a todos los reales menos 2 menos la raíz cuadrada de 3 negativa y la raíz de 3 positiva. Bueno, eso es porque en este punto la raíz cuadrada de 3 también me generaría un 0 en el denominador. Eso significa que no es parte del dominio. Pero en este caso, que no estamos analizando tanto el dominio, sino el límite, entonces nos quedamos con esto. Se puede evaluar, por lo tanto lo sustituimos directamente y llegamos a que el límite de la función es menos 3. No sé si tienen algún comentario más o pregunta respecto a los límites racionales. Si no hay dudas o comentarios de los límites racionales, entonces pasaríamos en este momento a analizar los límites en donde hay necesidad de racionalizar. Bien, ¿está todo bien? Entonces continuamos. Vamos a analizar ahora qué sucede cuando tenemos expresiones las cuales implica que hay
radicales que se pueden simplificar o que se pueden reducir mediante la técnica de racionalización. Bien, entonces vamos a desarrollar en este momento el siguiente ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 4 de la función racional x cuadrado menos 16 sobre la raíz cuadrada de x menos 2. Tomemos aquí, veamos bien claro que la raíz solo abarca la x, el menos 2 está fuera de la raíz. Muy bien, entonces, pues lo que ya hemos dicho, lo primero que tenemos que hacer es intentar sustituir directamente. Entonces, vamos a intentar, eso sería igual a 4 elevado al cuadrado menos 16 sobre raíz de 4 menos 2. 4 elevado al cuadrado es 16 menos 16. La raíz cuadrada de 2 es 2 menos 2. Y otra vez me da un 0 sobre 0. Es decir, me da una expresión indeterminada. Por lo tanto, debemos de factorizar, debemos de hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance. El de arriba se puede factorizar porque es una diferencia de cuadrados. El de abajo se puede racionalizar porque tenemos una raíz, entonces podemos racionalizar. Bueno, vamos a aplicar la técnica de la racionalización porque nos ha dado un 0 sobre 0. ¿En qué consiste la técnica de racionalización? Bueno, consiste en que tomamos la expresión original y en este caso, como queremos racionalizar el denominador, porque ahí es donde está la raíz, vamos a multiplicar por un 1 conveniente, que en este caso, como este es un binomio, va a ser un binomio conjugado a este que tenemos acá. Entonces tendríamos lo siguiente. Escribimos que vamos a multiplicar por raíz de x, no va a ser menos 2, sino más 2. Raíz de x más 2. Luego, entonces esto será igual al límite, cuando x tiende a 4, de, hacemos la multiplicación, nos queda x elevado al cuadrado menos 16, factor de raíz cuadrada de x más 2, y en el denominador nos está quedando raíz cuadrada de x menos 2 por raíz cuadrada de x más 2. Luego, continuando, tenemos acá el x cuadrado menos 16 lo podemos factorizar porque es una diferencia de cuadrados. Entonces me quedaría como la raíz cuadrada del primero más la raíz cuadrada de 16, que sería 4, por el mismo factor, solo que ahora considerando que va a ser con el signo menos, por la raíz cuadrada de x más 2. Y abajo tenemos una diferencia de cuadrados, en la cual vemos que hay un menos y un más, por lo tanto eso es elevar al cuadrado el primero, menos elevar al cuadrado el segundo. Entonces, lo que tendríamos sería el límite, cuando x tiende a 4, el numerador lo dejamos tal y como está, x más 4 por x menos 4, por raíz cuadrada de x más 2, y la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado es simplemente x menos 4. Y ahora podemos observar de que al hacer este proceso de racionalización y de factorización en el numerador, me ha quedado un factor común. Yo puedo simplificar este factor con este factor que está acá, convirtiéndose entonces la función racional, esta fracción que teníamos, se está convirtiendo entonces en el límite cuando x tiende a 4 de un polinomio, es decir, x más 4, factor de raíz cuadrada de x más 2. Y luego sabemos que si la función es un polinomio,
entonces se puede evaluar directamente. Lo vamos a dejar hasta ahí por el momento mientras lo revisamos y luego, por cuestión de espacio, y luego vamos a continuar en esta parte ya dándole finalización a este límite que hemos planteado. Bien, ¿hay preguntas hasta este momento acá? Es el momento que las hagan mientras ustedes analizan el proceso que se ha explicado. Bien, nos habíamos quedado en esta expresión en la cual ya no existe un denominador. Por lo tanto, como no existe un denominador, eso significa que no hay problema de sustituir directamente porque es un polinomio. Y además el valor al que tiende es un valor positivo, lo cual garantiza que la raíz va a existir. Entonces esto es simplemente, sería 4 más 4, factor de raíz cuadrada de 4 más 2. Un detalle importante que podemos confundir cuando estamos trabajando con límites es esto, que cuando sustituye todavía usted quiera poner este apartado de acá, el límite cuando x tiende a 4. Cuando usted hace la sustitución, esto desaparece y queda solo la sustitución directa, porque ya lo que está haciendo es sustituyendo el valor. Entonces esto nos da 8 multiplicado por 2 más 2, o sea 8 multiplicado por 4. Concluimos entonces que el valor del límite cuando x tiende a 4 de x cuadrado menos 16 sobre raíz cuadrada de x menos 2 es igual a 32. ¿Ya? Y eso sería todo. En cuanto a los límites que implican racionalización. En este caso hemos racionalizado el denominador, o sea, el que está abajo. Pero podría ser, en algún caso, que también haya que racionalizar el numerador. Voy a hacer un ejemplo ahorita en donde racionalicemos el numerador, si les parece, para que tengamos pues una idea que no solo se puede racionalizar el denominador. Entonces voy a borrar. Y vamos a desarrollar el siguiente ejercicio en el cual vamos a estar racionalizando el numerador. Vamos a hacer dice, vamos a calcular el límite cuando h tiende a 0 de la función raíz cuadrada de h más 9 menos 3 sobre h. Hagamos la racionalización, hagamos la sustitución, no la voy a escribir ya, pero la vamos a hacer así, solo como acá, a hacer la sustitución así sin escribir. Si h tiende a 0, entonces el denominador me queda 0, ya está, es 0. Y ahora, si es 0 más 9, la raíz cuadrada de 9 es 3, menos 3 me da 0. Entonces llegamos a la indeterminación de 0 sobre 0, lo cual me está obligando a hacer un proceso. En este caso, el proceso que vamos a hacer va a ser nuevamente el de racionalización, con la diferencia que ahora vamos a racionalizar el numerador. Entonces esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de la función raíz cuadrada de h más 9 menos 3 sobre h.
Y esto lo vamos a racionalizar, es decir, lo voy a multiplicar por un 1 conveniente, que en este caso sería el conjugado, pero del numerador, es decir, la raíz cuadrada de h más 9 más 3 sobre la raíz cuadrada de h más 9 más 3. Entonces efectuamos la multiplicación. Esto nos da el límite cuando h tiende a 0. En el numerador nos queda la raíz cuadrada de h más 9 menos 3 por la raíz cuadrada de h más 9 más 3. Y abajo nos queda h factor de raíz cuadrada de h más 9 más 3. Ahora nos damos cuenta que en la parte superior lo que ha quedado es un producto de binomios conjugados, puesto que es el mismo, pero aquí es menos y aquí es más. Entonces, recordemos que el producto de binomios conjugados, lo que se hace es elevar al cuadrado al primero, en este caso h más 9 al cuadrado, menos elevar al cuadrado el segundo. Y acá, en el denominador, solo lo bajamos por el momento. H más 9 más 3. Ahora, en el numerador, tenemos esa operación en la cual podríamos simplificar el exponente y nos queda h más 9 menos 9, que es 3 al cuadrado, y aquí nos queda h factor de raíz cuadrada de h más 9 más 3. Y ahora lo que hacemos es que observamos que este se puede simplificar con este. Y entonces lo que nos estaría quedando, sería, voy a continuar en esta mitad, sería el límite cuando h tiende a 0, arriba nos quedaría solo h y abajo tenemos h factor de la raíz cuadrada de h más 9 más 3. Y ahora observo que arriba tengo una h y abajo tengo una h como factor. Por lo tanto, podríamos simplificar esta h con esta h. Y arriba entonces nos quedaría 1, porque aquí hay un coeficiente 1. Entonces nos quedaría que esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1 sobre la raíz cuadrada de h más 9 más 3. Entonces ahora podríamos hacer la sustitución directa, puesto que si sustituyo h por 0, no pasa nada. Entonces hacemos la sustitución y nos quedaría 1 sobre la raíz cuadrada de 0 más 9 más 3. Esto sería igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 9 más 3. Y la raíz cuadrada de 9 es 3 más 3. O sea que la respuesta final sería un sexto. Entonces tendríamos que el límite de esa expresión original que teníamos ahí sería un sexto. Entonces, como pueden darse cuenta ustedes, calcular límites en polinomios, calcular límites en fracciones, calcular límites en fracciones que incluyen radicales, el proceso es propiamente algebraico y que el límite, la noción de límite, se aplica únicamente hasta acá al final, cuando hacemos la sustitución, y que no es más que una sustitución. Bien, no sé si hay alguna pregunta en este proceso.
Yo creo, licenciado, que todo es cuestión de práctica, Ajá, ¿verdad? Porque yo veo que no es muy complicado, ¿verdad? Solo es de poner un poquito de práctica y bueno, ¿verdad? Como dicen, la práctica hace al maestro y se puede ver que no es muy complicado, solo es de como que poner un poquito de atención, qué es lo que se va a hacer, qué aplicar, ¿verdad? Yo estoy viendo aquí, ¿verdad? Que no es muy complicado, ¿verdad? correcto. Y la otra situación es lo siguiente, de que, o sea, no es que debamos nosotros de saber que a la primera vamos a llegar a la respuesta. O sea, usted puede racionalizar y no llegó. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a empezar. Puede factorizar y la factorización que hizo en algo se confundió y no llegó, no pudo eliminar el cero sobre cero. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Volver a empezar a factorizar. O sea, es de probar, trabajar mucho para ir poco a poco, agarrando un poquito más de práctica. Y esto, pues, a la hora del examen, que no signifique ninguna complicación, ¿verdad? Vamos a pasar en este momento a analizar el tema. Ya hemos analizado los límites de las propiedades, hemos las racionales, la racionalización. Ahora hablemos un poquito acerca de la continuidad en una función. ¿A qué se le llama continuidad en una función? Para ir viendo este tema de continuidad de una función, pues bueno, hay otros temas que son importantes como límites laterales que podemos leer en el libro. Por el tiempo, pues no podemos cubrirlo todo. Sí, entonces vamos a pasarnos ahorita a la parte de continuidad. Si usted gusta, los que tienen el libro a la mano pueden ubicarse en la página 53. Y la continuidad, pues ahí nos da una idea así bien específica de continuidad. La continuidad no es más que analizar si la función existe para todos los valores de x en un intervalo determinado. Vean por favor en la página 54, vemos que hay una gráfica que está mostrando el agua precipitada por día en milímetros y obviamente hay días que no llovió, entonces la gráfica no queda continua, queda cortada. Y cuando hablamos de que la gráfica queda cortada, puede ser que sea cortada solo en un punto, puede ser que quede cortada en un tramo o puede ser que tenga un corte infinito, como pasa en las funciones racionales muchas veces. Entonces, ahora para ir aterrizando en una definición un poquito más formal de continuidad, nos vamos a ubicar en la página 58 de nuestro libro de texto, el cual nos da una definición de continuidad en un punto específico. Entonces nos dice así, que una función va a ser continua en un punto A si cumple tres condiciones. Entonces vamos a ver esas tres condiciones. Si tenemos una función cualquiera, imaginémonos una función cualquiera en el plano cartesiano. Entonces, digamos que sea una función, bueno, más o menos puede ser así. Yo quiero analizar este punto. Si la gráfica es continua o no es continua. Si es continua, pues ese punto va relleno y si no es continua, iría a un hueco. Entonces, ¿cómo verificar si esa función es continua en ese punto o no es continua? Bueno, para ver si es continua, digamos que aquí no sabemos si va a ir lleno o si va a ir vacío. Entonces debemos de verificar para que esa función sea continua tres condiciones. ¿Qué punto le corresponde aquí? Vamos a decir que le corresponde el punto A, es un punto A. Queremos ver la continuidad, esta es la función f, queremos ver la continuidad de esa función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos que ver la primera condición. La primera condición sería que f de A exista. Es decir, que cuando yo
sustituya el valor de a en f, esa función me dé un número. O sea, no me dé una indeterminación, sino que me dé un número. Entonces la primera condición es que f de a esté definido. Ya. La segunda definición que debe cumplir o condición que debe cumplir es la siguiente, que el límite de la función cuando x tienda a a, el límite de la función cuando x tienda a a, también exista. O sea, que cuando yo me acerque a por la derecha, que es un límite lateral, y me acerque a por la izquierda, que es el otro límite lateral, el valor al que la función se vaya acercando sea este valor de acá. Y por último, la tercera condición es la que hace una mezcla de ambas. La tercera condición establece de que f de a sea igual al límite de la función cuando x tienda a a. Entonces, para que pueda afirmar que una función sea continua, debe de cumplir esas tres condiciones. Que exista f de a, es decir, que cuando yo sustituya el valor en la función, ese valor esté definido. Que cuando yo calcule el límite de la función, ese valor exista. Y que cuando yo compare el f de a con el límite de la función cuando x tiende a a, sea el mismo. Esas son las tres condiciones que encontramos en la página 58 del libro de texto. De ahí tenemos que tomar en cuenta para esto de la continuidad algunas ideas. Por ejemplo, la función para continuidad, las funciones definidas a trozos son continuas si cada función lo es en su intervalo de definición y si lo son en los puntos de división de los intervalos. Por lo tanto, deben coincidir sus límites laterales. Cuando hablamos de una función por partes, nos estamos refiriendo a una función que está definida en intervalos. Por ejemplo, que si yo digo que f de x va a ser, por ejemplo, que va a ser 2x menos 3, pero si x es mayor o igual que 3, y que va a ser menos x más 3 si la x es menor que 3. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esta primera afirmación? De que una función a trozos quiere decir así como esta, que está definida en intervalos, o también se conoce como función seccionada. Una función a trozos o seccionada va a ser continua cuando esa función dice sea continua en cada una de las partes que la definen. Entonces, por ejemplo, en este caso diríamos, ¿es continua la función en esto? Bueno, sí es continua. ¿Es continua en este? Sí es continua. Ahora, ¿por qué yo puedo afirmar que sí son continuas? Pues es continua porque cada definición en esta parte es un polinomio y toda función polinómica es continua en todos los reales. Es un dato importante que debemos también de tomar muy en cuenta. Toda función polinómica es continua en todos los reales. Entonces, si la sección es un polinomio, significa que es continua en todos los números reales. Segundo, ese sería como lo primero que debemos tomar en cuenta en la función seccionada. Ahora, como es continua en esta parte, entonces solo tendríamos que verificar la otra parte que dice que también debe de ser continua en los puntos de división de los intervalos. Cuando hablamos de los puntos de división de los intervalos, pensemos como en una recta numérica. Entonces vea usted que aquí yo voy a ubicar al punto 3, que es el punto que está como cuestionante dividiendo ahí.
voy a ubicar aquí al punto 3. Y yo no sé todavía si va a ir lleno o va a ir vacío. Pero lo que sabemos es que en este, bueno, pongámoslo ahorita así y luego vemos si va lleno o vacío. En este punto 3, lo que sabemos es de que si x es menor que 3, la función que la define es esta. O sea, menos x más 3. Y si x es mayor o igual, o sea, lo incluye, entonces vemos que la función que lo define es x menos 3. Entonces, para analizar si esta función es continua o no, tenemos que ver primero si es continua en cada una de estas y si es continua en el 3, que es el punto crítico. Entonces, podemos tomar en cuenta también las tres condiciones que ya se habían dado. La primera, ¿se recuerdan? La primera era que f de a exista. En este caso, el a, el punto crítico, es el número 3. Entonces vamos a ver. ¿Existe f de 3? ¿Quién me define a f de 3? Dice que x sea mayor o igual que 3. Entonces cuando es igual a 3, se toma la función 2x menos 3. Entonces eso sería 2 por 3 menos 3. Esto es 6 menos 3 y esto es 3. Por lo cual vemos entonces que sí existe. ¿Ya? Existe. Ya tenemos el primer punto. Existe el valor de f de a, que en este caso pues sería f de 3. Ahora, el segundo punto que tenemos que verificar es si existe el límite. Veamos. Existe el límite. Tenemos que ver si el límite de f de x cuando x tiende a 3 existe o no. Como la función está partida a trozos, entonces tenemos que tomar en cuenta que para calcular este límite debemos de analizarlo por partes. Primero tenemos que analizar el límite de la función cuando x se acerca a 3 por la izquierda. Este menos que se coloca en la parte superior no quiere decir que sea menos 3, sino que se acerca a 3 por la izquierda. Entonces, ¿qué función me define a f de x cuando se acerca por la izquierda? Vea, cuando se está acercando por la izquierda es cuando x es menor que 3. Entonces la función que me lo define es x más 3. Hacemos la sustitución directa, que sería entonces menos 3 más 3, y verificamos que esto es, ¿cuánto? Es 0. Menos 3 más 3 es 0. Bien, luego vamos a ver la siguiente. Veamos la siguiente. Lo siguiente sería el límite de la función f de x, lo vamos a poner acá arriba, el límite de la función f de x, pero ahora cuando x se acerca a 3 pero por la derecha. Entonces vemos que cuando se acerca a 3 por la derecha, la parte que lo define es esta, 2x menos 3. 2x menos 3. Entonces vamos a tener al sustituir 2 por 3 menos 3. Esto es 6 menos 3 y esto es 3. ¿Qué acabamos de observar? Se observa que cuando se acerca a 3 por la izquierda es distinto a cuando se acerca a 3 por la derecha. Por lo tanto, vamos a concluir de que en este caso no existe el límite, es decir, la condición número 2 no se cumplió. Entonces, porque para que el límite exista tiene que dar el mismo resultado al evaluarlo por la izquierda que por la derecha, lo cual se conoce como límites laterales. En este caso vemos que no existe, no es igual, y como no es igual, entonces el límite no existe. Si el límite no existe, concluimos de que esta función no es una función continua.
y ustedes pueden graficarla o pueden consultar la página 59 y van a darse cuenta de la gráfica y van a observar de que en esa gráfica claramente se ve que la función tiene un salto. Muy bien. Llegamos entonces ahora a la sección de preguntas. Si hay alguna pregunta respecto al tema de continuidad. Bien, entonces este tema de continuidad pues tiene que ver prácticamente, como decíamos, con estas tres condiciones. Ahora, a veces en el tema de continuidad es posible que se nos esté pidiendo encontrar incógnitas para que exista continuidad. Entonces, podemos verificar, por ejemplo, en un ejercicio que vamos a resolver en este momento de continuidad, en donde lo que se nos pide es verificar si existe o no continuidad en esa función que se ha definido, si existe o no continuidad. Entonces vamos a escribir, vamos a hacer uno para practicar. En donde se nos está pidiendo encontrar el valor de una incógnita para que la función cumpla ser continua. Ya, eso es lo que andamos buscando, definirlo para que la función cumpla ser continua. Entonces, vamos a verificar. Vamos a empezar planteando la función. La continuidad normalmente se analiza para las funciones que son definidas así, funciones seccionadas. Entonces vamos a empezar. Nos dice, considere la siguiente función. Si tenemos una función h de x y h de x es igual a x menos 1, o sea, vamos a definirla en tres partes. Va a ser x menos 1 en el intervalo si x es menor que 2. Va a ser 2k más 3, 2k más 3, si x es igual a 2. Y va a ser 2x más 3 sobre 7, 2x más 3 sobre 7, si x es mayor que 2. Entonces ¿y qué es lo que queremos buscar? Encontrar el valor de k para que la función sea continua. Entonces tenemos que encontrar nosotros cuánto vale el valor de k para que la función, repito, sea continua. Para ello no olvidemos las condiciones. ¿Cuál es la primera? La primera condición es que exista f del valor en este caso. Entonces el valor crítico, tomamos siempre este valor. Es el que está generando como los cambios en x. En este caso es 2. Por lo tanto decimos que vamos a evaluar f de 2. Y entonces ahora la pregunta es, ¿existe f de 2? Claro, dice que cuando x vale 2, la función h de x, en este caso h de 2, estaría definida por la expresión 2k más 3. Ahora,
hay que probar la segunda condición. La segunda condición es que exista el límite. Y en este caso, como lo que queremos es garantizar que exista el límite, entonces veamos. Para que el límite exista, cuando se acerque a 2 por la izquierda, cuando x tienda a 2 por la izquierda, la función está definida por la izquierda como x menos 1. Esa es la función definida como x menos 1. Entonces, eso es equivalente a decir 2 menos 1 al hacer la sustitución directa. O sea que el límite, cuando x se acerca por la izquierda, es 1. Ahora, veamos qué sucede cuando el límite se acerca, cuando x se acerca a 2 por la derecha. Vamos a ver. El límite, cuando x se acerca a 2 por la derecha, está definido acá, porque dice que este es cuando es mayor que 2. Entonces está definido en la expresión 2x más 3 sobre 7. Ahora hacemos la sustitución directa. Entonces nos quedaría 2 por 2 más 3 sobre 7. Y vemos que 2 por 2 es 4 más 3 sobre 7. Y entonces verificamos que 7 entre 7, pues eso nos da 1. Cuando tiende por la izquierda es 1, cuando tiende por la derecha es 1, por lo tanto cumple la condición número 2. La condición número 2, que el límite exista. Entonces vemos que el límite, cuando x se acerca a 2 de la función, pues h de x en este caso, existe y es igual a 1. Esa era la segunda condición. Ahora, ¿cuál es la tercera condición? La tercera condición era de que el límite, cuando x tiende al punto crítico de la función, sea igual a cuando la función es evaluada en el punto crítico. Entonces, borramos acá. Tenemos las condiciones. La primera ya lo cumplió, ¿sabe? Porque está definida. La segunda, hemos llegado a que el límite cuando x tiende a 2 es igual a 1 de la función, ¿verdad? Es igual a 1. Entonces, la tercera condición me dice que 1, o sea, que el límite es igual a cuando evalúo. Entonces tenemos 2k más 3. Y recuerden que lo que nos pedía era encontrar el valor de k. Entonces me quedaría 1 menos 3 es igual a 2k, menos 2 es igual a 2k, entonces menos 2 sobre 2 es igual a k, y menos 1 es igual a k. Entonces quiere decir que el valor de k tiene que ser menos 1 para que esta función sea continua. Muy bien, entonces cuando hablamos de continuidad en una función a trozos, los puntos que yo voy a tomar como críticos, pues tendrán que ser los valores que estén dando saltos acá, definiendo los intervalos. Ahora, ustedes tienen uno de estos en la tarea. En la tarea tienen un ejercicio de este tipo, que es el número 2. Sin embargo, pues la función que se ha planteado es un poquito complicada, pero es básicamente hacer lo mismo que hemos hecho acá, solo que con un poquito más de trabajo, porque las funciones que están definidas son racionales. Entonces, incluso no hay que encontrar una sola incógnita, sino que hay que encontrar dos incógnitas. Bueno, con esto terminamos el tema de continuidad. Y antes de cerrar, solo quiero mencionar como así rápidamente algunas propiedades de funciones trigonométricas que son muy importantes y que van a usar. Las principales pues están definidas tanto para el seno como para el coseno. Entonces,
En la tarea se nos pide incluso demostrar una de ellas, una de estas propiedades trigonométricas. Se nos pide que hagamos esa demostración. Cuando veamos una función trigonométrica y se nos pide calcular el límite, al igual que en todas las demás, lo que debemos de tomar en cuenta es, lo primero, intentar sustituir directamente. Y si no se puede, pues aplicar algunas de las propiedades. Por ejemplo, una de las propiedades es que el límite, cuando x tiende a 0, del seno de x dividido entre x es igual a 1. Entonces esta propiedad es muy importante. No la vamos a demostrar ahorita, pero sí se puede demostrar en el círculo unitario. Y la otra propiedad es el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos el coseno de x dividido entre x, esto es igual a 0. Entonces, para demostrar esta segunda propiedad se usa la primera propiedad. En la tarea ustedes tienen que demostrar esta segunda propiedad. Entonces, la pista que le puedo dar es que use esta propiedad de que el seno de x sobre x es igual a 1. Y para ello vamos a tomar en cuenta también otra propiedad pitagórica de trigonometría que dice que el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1. Y aparte de eso, otra cosa que observo acá inmediatamente es de que si quiero probar algo aquí en esta función, entonces abajo no podemos hacer mucho, entonces hay que intentar arriba. Arriba no se puede factorizar, entonces hay que intentar multiplicar por un 1 conveniente, más o menos como la idea de la racionalización. Muy bien. No sé si hay alguna duda hasta el momento porque nos vamos a quedar hasta acá con la tutoría, pero antes de finalizar, yo quiero compartirles un link y en este link ustedes van a encontrar una serie de videos. Es un curso completo de el tema de límites. Estamos hablando de una serie de clases, más o menos unas 40 clases que ustedes podrían analizar, podrían ver en su casa ya con más tiempo. Entonces se lo voy a dejar aquí como un mensaje para que ustedes lo puedan. Vamos a ver. Ahí estamos. Para que ustedes puedan visualizarlo. Es como les digo, una cantidad considerable. Una cantidad considerable de videos. Vamos a quitar la cámara en este momento. Y para ir cerrando, como les decía, les voy a mostrar así rápidamente. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver todos. ¿Me confirman cuando ya se pueda compartir la pantalla? ¿Les aparece ya la pantalla compartida? ¿Me puede confirmar alguien? Estoy cargando, licenciado. Ok, me confirman cuando cargue. Dale. Muy bien. Lo que van a hacer es lo siguiente, miren. Yo les he copiado el link ahí en mensajes, acá en esta videoconferencia, y usted lo copia, se mete a su buscador, a su navegador, y lo copia en la barra de direcciones, y se le va a desplegar esto. Acá en la parte derecha podemos observar que hay una lista de 36 videos. Cada video tiene un promedio de 5 o 8 minutos más o menos, lo cual implica que usted podría ver diariamente 1 hora de videos o media hora de videos
y estaría cubriendo que entre 6 y 8 o 10 videos. Entonces usted puede ver acá en qué consisten estos videos. Los videos van enumerados en orden desde el primero hasta el número 36, desarrollando diferentes ejemplos de límites. El profesor encargado de estos videos es muy didáctico, se llama Profe Alex, y él va paso a paso, desde lo más básico hasta lo más complejo. Entonces, desde explicar a qué se le va a definir como un límite, de calcular límites en una función polinómica, lo cual podemos ver, por ejemplo, en ya en el video número 3. Luego, si usted avanza un poquito más, en el video número 4, ya se ven como el límite de un producto de funciones. Si seguimos avanzando, en el ejemplo 5 vemos cómo calcular, por ejemplo, el límite de una raíz y así sucesivamente. Usted puede encontrar ahí, porque todavía nos quedan algunas ideas que no hemos concretado en esta tutoría, como lo son los límites infinitos y los límites al infinito, en los cuales usted puede encontrar, vea acá, a partir del video número 20 en adelante usted puede encontrar cómo se comportan los límites infinitos, lo cual tiene que ver con las asíntotas, ya sean estas verticales o horizontales de una función. Entonces, ustedes tienen también en la tarea un ejercicio. En la tarea ustedes tienen un ejercicio, el cual es el literal C, me parece, que les está pidiendo calcular un límite infinito. Entonces deben de ver ustedes estos videos de límites infinitos, en donde nos va a dar como una base muy clara de cómo es que se pueden resolver estos límites infinitos. Y nos va a plantear también algunos casos de indeterminación en los límites infinitos que tiene que ver con operaciones con infinito, como por ejemplo más infinito menos infinito, o infinito dividido entre infinito. Son las indeterminaciones que podemos ir viendo. Entonces yo les voy a pedir a ustedes ese favor, que en su tiempo libre o que hagan el espacio, a la par de la lectura del libro de texto, a la par de la lectura de las agendas que hemos ya desarrollado, ustedes puedan ir viendo estos 36 videos, y yo considero que al finalizar el curso de los 36 videos, pues ustedes van a tener un dominio total, o por lo menos un dominio muy bueno del tema de límites. Porque próximamente pues vamos a empezar ya a hablar un poco de derivadas, y que las derivadas exigen que haya claridad en el tema de límites, porque no es más que una aplicación o una forma de representar el límite. Bien, entonces espero yo que este link les sea de mucha ayuda. Como les digo, son 36 videos muy didácticos, muy profesionales, entonces yo les invito ahí a que ustedes inviertan parte de su tiempo para ello. No sé si tenemos alguna pregunta. Licenciado, yo tengo una duda ¿Sí? con respecto a esa tarea número 2. Siempre se va a hacer igual, ¿verdad? Por ejemplo, yo lo hacía en cuaderno, después lo escaneaba y luego se lo enviaba en PDF. Seguirá así el mismo proceso. Sí, el proceso es el mismo. Usted lo hace a mano, lo escanea y lo guarda, lo pega en Word, o sea, lo escanea y lo sube como PDF. O sea, cuando lo escanea lo hace un solo documento de una vez, ¿verdad? Como PDF. Ujú. Entonces el detalle sería eso, ¿verdad? O sea, siempre así. Ahora, fuera bueno tomar en cuenta también la instrucción que se da en las orientaciones técnicas, incluir una pequeña introducción, una conclusión de la tarea, que es la forma como sugerida en las orientaciones técnicas.
Muy bien. Si no hay pues más preguntas al respecto, nos vamos a quedar aquí por el momento. Yo sé que es mucho trabajo el que se debe de hacer. El tiempo a veces es corto. Sin embargo, les estoy dejando un link, como les digo, que es muy, muy bueno. Yo se lo recomiendo. Les va a hacer como afianzar la base, les va a dar ejemplos concretos, los cuales podemos practicar. Para usar este link de manera incluso más óptima, usted puede poner el ejercicio, intentar resolverlo antes de darle play, solo ver el ejercicio, darle pausa y luego de resolverlo, vea el video y a ver qué tan parecido lo hizo con lo que usted pensó que iba a hacer. Y ahí pues habrá un autoaprendizaje pues de una manera ideal. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá entonces. Yo les agradezco mucho a ustedes por la asistencia, por el tiempo que se toman para conectarse y pues espero que eso dé muchos, bueno, muy buenos resultados y de hecho siempre los ha dado el conectarse a las tutorías. Entonces, feliz noche y nos vemos en la próxima. Gracias, Lick. Pues, feliz noche.